hace algunos programas atrás, en vísperas del nuevo 1 de mayo, bautismo de fuego de nuestra Fuerza Aérea Argentina, hecho que se dio en el marco de la Guerra de Malvinas, hicimos un bloque especial dedicado a ese hecho, al bautismo de fuego, a la actuación argentina de la Fuerza Aérea en Malvinas, también un poco sobre la historia de la aviación en el país. Y allí prometí un especial de Malvinas, ya más amplio, más abarcativo, que toque todo el tema de la guerra, que hable también de lo que pasó antes, de la historia de las islas, el descubrimiento de la presencia argentina, de la invasión inglesa, de todos los reclamos argentinos y, por supuesto, también lo que fue la posguerra, el proceso de desmalvinización. Ese programa estaba pensado para el 11 de junio, el viernes 11 de junio, justamente en cercanía al 10 de junio, que es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Isla del Atlántico Sur y Antártida. Bueno, por problemas de salud que ya expliqué en el programa anterior, no se pudo dar y bueno, lo estamos realizando el día de hoy, este especial titulado La causa Malvinas, desterrando mitos. Bien, sin embargo, a pesar de que bueno, la fecha no es cercana al 10, me parece interesante mencionar esa fecha del 10 de junio, que fue establecida a través de la ley 20.561/73, el 14 de noviembre de 1973, durante el tercer gobierno del general Perón, y fue elegida esa fecha 10 de junio por motivo de la designación del primer gobierno argentino en las islas, el 10 de junio de 1829. Y hoy en día, y hace ya varios años, esa fecha ya no se celebra, no con tanto ímpetu, no se recuerda, incluso muchas personas quizás no la conocen. Y hay una razón muy sencilla para eso, es que de distintos sectores se quiere desmalvinizar, se quiere ocultar todo lo referido a las Malvinas o todo lo referido a la soberanía nacional, tarea que desde ya es imposible, si bien estos sectores que quieren desmalvinizar tienen mucho ímpetu en eso, nunca van a poder lograrlo totalmente, gracias justamente a la acción de los veteranos, de los centros de veteranos, de los familiares, y de todos los patriotas y todos los malvineros que sentimos esta causa en el corazón, ¿no? Por otro lado, existe otra fecha, que es el 2 de abril de 1982, una fecha en donde se llevó a cabo la recuperación de nuestras Islas Malvinas en la Operación Rosario. Luego de eso lleva la reacción inglesa y se desata la Guerra de Malvinas. Y ese 2 de abril del 82, nuestra bandera azul y blanca volvió a flamear en las Islas Malvinas. Y a partir de allí, la fecha relacionada con Malvinas pasa a ser el 2 de abril, celebra el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Esa fecha es feriado, se realizan actos conmemorativos. Y esa fecha muy importante para honrar a nuestros héroes, a todos los que participaron en la Guerra de Malvinas y especialmente a los 249 héroes que se quedaron allí a custodiarla. Pero yo creo que la mejor forma de homenajearlo no solamente es el 2 de abril, sino todos los días, porque todos los días tiene que estar presente la causa Malvinas y la causa nacional. Yo creo que la mejor forma de reconocerlos es no olvidarlos, es conocer su valor, sus hazañas, su historia, reconocer su esfuerzo, su sacrificio, que es un sacrificio que no fue en vano, y reconocer también la importancia de la causa Malvinas, que es una batalla que no terminó y que no va a terminar hasta que las Islas Malvinas sean definitivamente argentinas, ¿no? Que nuestra bandera flamee definitivamente en nuestras Islas Malvinas. Por eso, en esa línea de conocer la verdad, de esclarecer, de rescatar la memoria, va este programa que, repito, es titulado La causa Malvinas, desterrando mitos. ¿Por qué? Porque sobre la causa Malvinas y sobre la Guerra de Malvinas pesan lamentablemente muchos mitos que dificultan su entendimiento cabal, mitos que han sido creados por ignorancia y también por malicia, ¿no? Por ejemplo, uno de los mitos de que las Malvinas son inglesas, este chamullo de los ingleses de la autodeterminación de los pueblos, que lo dicen tanto los ingleses como también algunos cipayos locales también. También otro mito de la guerra absurda, de la locura del general borracho, el mito de que hay que agradecerle a Inglaterra por la democracia, de los pobres soldaditos, de los chicos de la guerra que no estaban preparados para la guerra. Otro mito de que la guerra de Malvinas fue una paliza de Inglaterra, que fue casi un picnic, que ni se despeinaron y que nada que ver. Otro mito, que las Malvinas no valen nada, que no tienen ningún valor estratégico, que son dos piedras. Otro mito de la buena relación con Inglaterra, que Malvinas significó una mancha en esta excelente relación con Gran Bretaña. Bueno, vamos a ir a través del programa
desterrando estos mitos y otros tantos con información, con testimonios, con realidad, porque la única verdad es la realidad, ¿no? Este informe lo vamos a dividir en 3 partes, lo que sería antes del 82, la guerra de Malvinas, y el después de la guerra. También ahí se va a desterrar otro mito, ¿no? Que es el mito de que las Malvinas no tenían ningún valor, el tema Malvinas no tenía valor, que estaba olvidado y que los militares lo rescatan o lo sacan a relucir para quedarse en el poder, cuando vamos a ver que existe una historia muy amplia antes del 82, con muchísimos reclamos argentinos, bueno, que vamos a ir compartiendo. Al final del informe vamos a hacer una conclusión, vamos a responder a la pregunta ¿qué hacer con la causa Malvinas? Y vamos a vamos a ir al año 1492, como todos saben, ese año naves españolas al mando de Colón llegan a América. Al año siguiente, en 1493, la corona española fija dominio sobre América recién descubierta, y las Islas Malvinas estaban dentro de esos dominios. Ahí se hacen las bulas papales Inter Caetra y Dudum Siquidem, que están firmadas por el Papa Alejandro VI y que le adjudicaban a España los territorios a 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, donde estaban incluidas, por supuesto, las Malvinas. En 1520 se da el primer avistaje de las islas por la nave española San Antonio en la expedición de Magallanes, y en 1592, es decir, 72 años después, John Davis divisa las islas en la expedición Cavendish, y en 1600 el holandés Sabat de Welt divisa también las islas. En 1570 Gran Bretaña se compromete con España a que ninguno de sus súbditos iba a dirigir su comercio ni navegarían en los puertos o lugares donde el rey católico posee en las Indias, el Tratado de Madrid, ¿no? Ese fue el buen Tratado de Madrid, después vamos a ver que hay otro Tratado de Madrid no tan bueno. En 1713, el Tratado de Utrecht entre España, Gran Bretaña y Francia, donde se confirma la propiedad española de sus territorios tradicionales en América, que incluyen las Malvinas. En 1748, Gran Bretaña organiza una expedición a Malvinas, España protesta por ello y Gran Bretaña finalmente desiste. En 1764, una expedición francesa también desembarca y funda el puerto San Luis, España protesta y Francia reconoce los derechos españoles y se va. En 1765, Inglaterra vuelve a mandar expediciones clandestinas a las Malvinas. En 1766, España incluye a las Malvinas dentro de la Capitanía General de Buenos Aires y nombra a Felipe Ruiz Puente como gobernador. En 1767, Francia oficializa el reconocimiento de soberanía española sobre las Malvinas, casualmente un 2 de abril. Y en 1770, las fuerzas españolas desalojan la guarnición inglesa en el islote Saunders, que se habían instalado ahí clandestinamente. E Inglaterra reclama primero a Madrid, pero años después finalmente se retira voluntariamente. En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata y las Malvinas forman parte de la gobernación de Buenos Aires. Es un hecho interesante porque Argentina hereda los derechos españoles una vez que alcanza su independencia y las provincias unidas del sur le corresponden los mismos límites que el Virreinato del Río de la Plata, o sea, incluida las Malvinas. En 1777 se nombra a Ramón Caraza como administrador de las islas por el Virreinato del Río de la Plata y a partir de ahí se nombra un representante por año, ¿no? En 1790 España y Gran Bretaña firman la Convención de Nootka, donde Gran Bretaña renuncia formalmente a cualquier ambición colonial en América del Sur y en las islas adyacentes, incluidas las Malvinas, ¿no? En 1803, el gobierno de Gran Bretaña establece una colonia en el norte de América del Sur, la Guayana Británica. Ahí vemos cómo Inglaterra, ¿no? Respeta sus tratados. En 1805, la Armada Británica derrota a la flota española y francesa en la batalla de Trafalgar. Es un hecho también muy importante porque a partir de ahí los ingleses toman el dominio del mar. Inglaterra tiene más fuerza que España en el mar. Y como vamos a ver más adelante, en toda la historia de Inglaterra lo único que respeta es la fuerza, ¿no? Más allá de los tratados, de la buena voluntad, lo que respeta Inglaterra es la fuerza. Y es así que en 1806, un año después, llega la primera invasión británica, invasión inglesa a Buenos Aires, donde el pueblo de la ciudad, capitaneados por Liniers, derrotan a los invasores y los echan. En 1807 se da la segunda invasión inglesa, esta vez con 60 buques y 11.000 hombres, y el pueblo nuevamente derrota al invasor inglés. En 1810 el Cabildo de Buenos Aires depone al virrey y se forma el primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810.
Allí Gerardo Bordas es nombrado administrador de las islas por autoridades de Buenos Aires, más tarde es elegido Pablo Guillem. En 1813 la Administración de las Provincias Unidas nombra autoridades en las islas y otorga el primer permiso de pesca en la zona. En 1816 Argentina declara su independencia el 9 de julio. En 1820 el gobierno de las Provincias Unidas de Sudamérica toma posesión de las Malvinas, izando la bandera argentina en Puerto Soledad. Esto sucede el 6 de noviembre. En 1825 Gran Bretaña reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y no hace ninguna objeción sobre el tema Malvinas. En 1829 el gobernador Martín Rodríguez crea la Comandancia Política y Militar con sede en Isla Soledad y pone al frente a Luis Bernet. Eso pasó el 10 de junio, bueno, como hablábamos recién, es lo que da origen a la fecha del 10 de junio, ¿no? Así, ante este hecho, el primer ministro británico ordena al cónsul en Argentina, Parrish, que proteste por el nombramiento de Bernet, ¿no? En 1831 la autoridad de las islas capturan una goleta norteamericana que estaba pescando ilegalmente en la zona. Como represalia, Estados Unidos manda una corbeta de guerra, la corbeta Lexington, que entra a Malvinas y hace algunos destrozos. La corbeta Sarandí se alista para dirigirse al archipiélago. En ese momento gobernaba Juan Manuel de Rosas, que da instrucciones para que se empiece a promover los cultivos en las islas. Teníamos ahí un gobierno fuerte, un gobierno patriota. Y la corona británica ese mismo año envía al buque Beagle con un viaje de exploración al Atlántico al mando de Fitzroy, donde viajaba entre otros Darwin, que visita las Malvinas, también visita estos lugares de la Patagonia, donde toma notas, dibujos de las riquezas naturales. Finalmente llegamos a 1833, donde a las órdenes de John James Osborne, la fragata de guerra Clio, de bandera inglesa, toma las Islas Malvinas por la fuerza, el 2 de enero, y expulsa por la fuerza a la población argentina en las islas, que eran argentinos y que querían ser argentinos. Y ahí yo me pregunto entonces, ¿dónde está la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Porque en ese entonces no la tuvieron en cuenta. Es decir, Inglaterra sacó a relucir esta mentira de la autodeterminación de los pueblos de Malvinas años después, al ver lo débil que eran y nulas derechos históricos y geográficos, ¿no? Pero, repito, no lo tuvieron en cuenta en 1833 y además es algo absurdo porque los Kelpers no son una población autóctona, sino que son súbditos británicos implantados por los mismos británicos. Es lo mismo que yo usurpe ilegalmente una casa, echa a los propietarios legítimos, meta a vivir a mi familia y a mis amigos y después le pregunta al juez, que le pregunte, ¿de quién es esta casa? O sea, es una cosa absurda. Bien, ante esta invasión británica, Manuel Moreno, que era representante argentino ante el gobierno inglés, presentó una queja ante la corona británica que fue rechazada. Ese mismo día, en la misma fecha, el gaucho enterriano Antonio Rivero se subleva contra la ocupación británica y junto a un grupo de criollos e indios arría la bandera británica e iza la Argentina. También mata al jefe de las fuerzas ocupantes. En 1841 y 42 hay nuevas notas de protesta, no hay ninguna respuesta de parte de los ingleses. En 1846 la factoría británica Falkland Island Company, la FIC, se instala en Malvinas y toma el control económico de las islas. Ahí vemos que más allá de la importancia estratégica de Malvinas, que vamos a analizar más adelante, también están los intereses económicos y estas empresas, estas factorías británicas, que son las que están, el poder económico que está detrás, ¿verdad? En 1849, 50, 51, 52 hay nuevas protestas argentinas, Gran Bretaña no contesta, y ese año, en 1852, se da tristemente la batalla de Caseros, donde cae el gobierno de Juan Manuel de Rosas, y Argentina deja de protestar. Hay un cambio de política, de hecho al año siguiente Urquiza firma un tratado donde acepta la demanda franco-británica de abrir los ríos interiores al comercio, ese famoso tema de la navegación de los ríos, que había dado pie al bloqueo francés, al bloqueo británico, a la batalla de Vuelta Obligado, a toda esa guerra que bien libró Juan Manuel de Rosas y que fue una victoria argentina. Acá Urquiza, quien venció a Rosas, con una firma de un tratado, echa todo por la borda, ¿no? En 1854 Gran Bretaña tiene un incidente diplomático con un pesquero de Estados Unidos, al que prohíbe pescar en la zona de Malvinas, y ahí Estados Unidos pone en duda el derecho de Gran Bretaña de decidir cuestiones de pesca en la región, y lo que le contesta a Gran Bretaña es muy interesante. Dice que su derecho proviene de la fuerza militar estacionada en las islas.
Entonces yo digo, autodeterminación de los pueblos o fuerza militar. Entonces el único derecho que tiene Inglaterra es la fuerza, y la fuerza, recordemos, es el derecho de las bestias. En 1861 llega al poder Mitre, y ahí los gobiernos argentinos dejan de presentar reclamos al Reino Unido. Hay un cambio de políticas. Y yo digo, estos son los próceres, ¿no? Mitre, Sarmiento, ¿no? Los civilizados, frente a la barbarie de Rosa, frente a la barbarie de los gauchos. Estos son los próceres civilizados que dejan de reclamar nuestra soberanía. En 1884, el presidente Julio Argentino Roca reinicia las protestas diplomáticas por la soberanía de Malvinas y le propone a Inglaterra presentar el caso ante un arbitraje internacional. Inglaterra rechaza esa propuesta. También ese año el Instituto Geográfico Argentino prepara un mapa con la República Argentina que incluye a las Malvinas como propias, y los británicos protestan por eso. Hasta 1914, lo que se llamó la generación del 80, Inglaterra tiene un gran dominio sobre Argentina a nivel económico. Los servicios públicos, los ferrocarriles, la banca, las finanzas, todo estaba en manos de capitales británicos. También se seguía pagando esa empréstito que había hecho Rivadavia a la Baring Brothers de 1 millón de libras. Para ese entonces había pagado ya 23.734.766 pesos fuertes y se seguía debiendo más. Y bueno, entonces ante ese dominio británico comercial coincide con un nuevo periodo de silencio sobre la soberanía de las islas. Y bueno, yo digo también que esa es la relación brillante que muchos dicen que había con Inglaterra, ¿no? Esa relación de imperio y colonia, que es la relación que muchos también quieren que vuelva a ser, ¿no? En 1908 Reino Unido declara las Georgias, las Orcadas, las Shetland, las Islas Sandwich como dependencias de la colonia de las Islas Falkland, como llaman ellos a las Malvinas. Y ese mismo documento es importante porque ese mismo documento incluye además a parte de la Patagonia y al sur de Chile como posesiones británicas. Y ahí veíamos, bueno, quién está detrás de Inglaterra, estos poderes económicos, estas compañías, y que atrás también hay otra cosa. Esto es como un juego de mamushkas, quién está detrás de cada cosa. Bueno, y acá bien se ve la pretensión británica y de sus poderes ocultos, no solamente sobre Malvinas, sino también sobre la Patagonia, ¿no? En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, se produce la batalla de la Falkland, el 8 de diciembre, lo que confirma el valor estratégico de las islas, porque como una llave de la ruta al Pacífico por el Estrecho de Magallanes, ¿no? En 1922, en protesta por la falta de voluntad británica de hablar sobre soberanía, el gobierno argentino decide rechazar toda correspondencia desde o hacia las Islas Malvinas y también obstruye las comunicaciones telefónicas y telegráficas. Gran Bretaña protesta. En ese entonces gobernaba Hipólito Yrigoyen. En 1928 la Administración Postal Argentina le comunica a la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal que las Islas Malvinas son argentinas, están dentro de la jurisdicción argentina. Y sobre este tema hay algunas comunicaciones dentro de los ingleses. Y hay una carta muy interesante, un extracto del embajador Sir Malcolm Robertson que le envía a Ronald Lonsdale, que dice: creo que nuestro reclamo a las islas es en verdad muy débil. En realidad está basado sobre la fuerza y muy poco más. Me doy cuenta que las islas son de un valor estratégico y vital para nosotros, y que no podemos renunciar a ellas, sin importar lo justa o injusta que pueda ser nuestra posición. Todo lo que quiero es continuar la política de los gobiernos anteriores y permanecer en silencio. No creo que el gobierno argentino presente seriamente la cuestión a menos que la forcemos por resentirnos ante sus pedidos y sus periódicas reafirmaciones de su reclamo. Mantenemos nuestro reclamo al mantener la ocupación, que es por lejos más fuerte que un número de notas que solo puede dar lugar a desagradables controversias y finalmente podría llevar al gobierno argentino a la sugerencia de que se dirima todo el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En ese entonces, en 1936, durante la llamada década infame, miembros de la embajada británica se entrevistan con funcionarios argentinos y del informe británico sobre esta reunión hay un extracto muy importante. Dice: para el gobierno argentino la dificultad para dar marcha atrás y bajar el perfil de las protestas residía en que la opinión pública era tajante respecto del tema de las islas. Es muy claro, Malvinas es una causa nacional
que está en la conciencia nacional, que tiene el apoyo del pueblo, y es muy parecido a lo que sucede hoy y también a lo que pasó en el 82, cuando la gente salió a la calle a bancar esa decisión, más allá de que no apoyaba la dictadura, ¿no? Eso después lo vamos a ver más adelante. También, por ese entonces, el asesor legal del ministerio, allí en los británicos, decía: para impedir que la Argentina emita estampillas con la imagen de las islas, es necesario ir a un arbitraje. No estamos particularmente ansiosos por ir a un arbitraje. Nuestro caso tiene ciertas flaquezas, pero hemos estado en ocupación efectiva por más de un siglo y por razones estratégicas nunca podríamos abandonar las islas. Con que la política correcta es que permanezcamos firmes en las Islas Falkland y rehusemos discutir el asunto. Bueno, muy claro, los ingleses no quieren discutir el asunto, no quieren ir a un arbitraje porque sabían que iban a perder, que no tenían ningún argumento más que la fuerza militar. Bueno, este periodo de la década infame, repito, también se suspenden los reclamos, también hay una supremacía británica en la vida económica argentina, y el 4 de junio del 43 llega una revolución nacionalista que pone fin a la década infame. Aparece en escena el general Perón, que en el 46 finalmente llega a la presidencia, y las cosas cambian en el país. Tenemos acá una carta, una comunicación del embajador de Estados Unidos en Argentina, Braden, a su colega británico, que dice: la seguridad de Estados Unidos y por ende de Gran Bretaña no estará asegurada hasta que los últimos vestigios de los principios y métodos malévolos del actual gobierno representa y practica hayan sido extirpados. Bueno, eran los tiempos, ¿no?, de Braden o Perón, de liberación o dependencia, de soberanía o entrega. Estados Unidos y Gran Bretaña combatieron abiertamente a Perón. De hecho, Churchill decía en 1955, tras la caída de Perón, que ese hecho significaba la mayor victoria británica después de la Segunda Guerra Mundial. Perón llevó a cabo distintas políticas de nacionalización de la banca, de los trenes, la comunicación, en las empresas estratégicas, impulsa la industria nacional, pone fin a la deuda externa, bueno. Y también Argentina, por primera vez desde 1833, lleva su demanda a las Malvinas a los foros internacionales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el problema del colonialismo se había convertido en un problema central. Y de 1947 al 63, Argentina presenta 28 reservas contra la ocupación inglesa y a favor de la soberanía argentina en las Malvinas. También Argentina adhiere al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al TIAR. En ese tratado los Estados miembros se comprometen a dar una respuesta individual y colectiva si una potencia extracontinental ataca a cualquiera de los miembros. También en el 47 Argentina presenta una declaración justamente en las Naciones Unidas para salvaguardar sus derechos sobre las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich y la Antártida Argentina. La Antártida toma mucha importancia en ese entonces. En 1948, buques de la Armada Argentina realizan maniobras en las aguas cercanas a Malvinas y efectúan también algunos desembarcos en distintas zonas de las islas. La Royal Navy envía un crucero a Nigeria y hay también algunos disparos de advertencia y algunos conflictos menores. El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina crea un departamento especial para seguir el reclamo de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Y la 9ª Conferencia Interamericana, la delegación argentina plantea su reclamo de soberanía. Dice que se ponga por terminado el coloniaje y la ocupación de territorios americanos por países extracontinentales. En 1950 el Congreso declara oficialmente que las Malvinas son una posesión argentina. Y en el marco de este proceso que hablábamos recién de descolonización iniciado por las Naciones Unidas, Gran Bretaña inscribe a las Malvinas como uno de sus territorios no autogobernados, y Argentina logra que en el informe final de la comisión se considera a las Malvinas, a las Sandwich y a las Georgias como sector americano, como territorios ocupados. Y en 1952 varios incidentes ocurren en la Antártida, lo que hace que Gran Bretaña y Argentina refuercen su presencia en el continente blanco. Y en 1953 Argentina desembarca en las Islas Shetland, y ahí la Royal Navy también envía un buque de guerra para expulsarlos, y se registran algunos incidentes menores, ¿no? Hay bastante tensión en ese entonces. En 1954, en la 10ª Conferencia Interamericana, se declara que el derecho de autodeterminación de los pueblos no se aplica en territorios cuya soberanía esté en litigio, y comienza a ganar fuerza la posición que considera a los Kelpers como una población colonial y no como un pueblo originario, como realmente es, ¿no?
En 1955, el gobierno británico inicia ante la Corte Interamericana de Justicia un reclamo contra Argentina por la incursión del gobierno argentino en territorios del Antártico británico. Argentina no acepta esa jurisdicción y finalmente Gran Bretaña desiste en continuar con la demanda. En ese entonces teníamos un gobierno fuerte y patriota, y ese mismo año, 1955, no casualmente, el gobierno militar, un golpe militar, derroca al gobierno de Perón. Ya mencionamos, ¿no?, la frase de Churchill. Gran Bretaña sin dudas apoya a ese golpe del 55. En 1960, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución 14.514, que se titulaba Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. En 1961 saca la resolución 1654, donde se reiteran y reafirman los objetivos de descolonización, y se crea un comité especial para acelerar la solución del problema. En 1962 entra en función el Comité Especial para la Descolonización, que comentábamos recién, y dentro de los territorios a descolonizar figuraba las Malvinas. En 1964 el comité invita a ambos gobiernos, argentino y británico, a negociar. Todas las naciones de América Latina votan a favor de Argentina. Mientras tanto, Estados Unidos manifiesta que la soberanía de las islas no es incumbencia de las Naciones Unidas y que tenía que seguir las negociaciones bilaterales entre Argentina e Inglaterra, negociaciones que hayamos visto fueron inútiles, ¿no? En 1965, la Cancillería argentina invita al gobierno británico a reiniciar las negociaciones. Reino Unido acepta negociar sin que se discuta la situación de soberanía. Las Naciones Unidas ese mismo año vota con 94 votos a favor y 14 abstenciones la Declaración 2065, que expresa la necesidad de poner fin al colonialismo en todas las partes y en todas sus formas, y define al caso Malvinas como colonial. Reino Unido acepta esa resolución y comienza a negociar con Argentina. Eso implica reconocer que las islas estaban en situación colonial. En 1966 se da la Operación Cóndor, donde un comando juvenil de resistencia peronista encabezado por Dardo Cabo secuestra un avión de pasajeros de Aerolíneas Argentinas y lo conduce a Malvinas, donde aterriza en la isla Soledad y despliega 7 banderas argentinas. El comando estaba integrado por 17 hombres y una mujer, y durante 36 horas las banderas argentinas flamean en Malvinas. Luego, de una mediación del sacerdote católico del lugar, son arriadas las banderas, se entona el himno nacional y regresan a Tierra del Fuego, donde entregan las banderas al gobernador argentino. En 1970, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se decide aprobar la resolución 6521, donde se declara que las Naciones Unidas ven con preocupación que no se hubiera hallado una resolución a la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Es decir, apura también a los gobiernos a que apliquen esa resolución y que lleguen a una solución. En 1972, Argentina reclama nuevamente ante las Naciones Unidas. El gobierno también en ese año firma 2 acuerdos con Gran Bretaña de buena voluntad, donde se construye una pista de aterrizaje en Malvinas y se comienzan a hacer vuelos regulares del ADE. Y también aparece la tarjeta blanca, que era un documento que era para que los argentinos viajen a las islas. Bueno, hay buena voluntad en ese sentido. En 1973, Argentina lleva nuevamente el tema a la OEA. En 1974, el primer ministro Harold Wilson introduce la posibilidad de un condominio británico-argentino con la soberanía de Malvinas. En 1975 se da el estudio Geology of the Region Around the Falkland Islands, o sea, la geología alrededor del área de las Islas Malvinas, de la Universidad de Birmingham, que afirma que existen en Malvinas reservas petrolíferas equivalentes a las del Mar del Norte, ¿no? Ahí vemos el valor no solamente estratégico, sino también en cuanto a recursos económicos de las islas, ¿no? Inglaterra propone a Argentina realizar un acuerdo de explotación y desarrollo económico en la zona de conflicto, y la Cancillería argentina dice que va a subordinar cualquier acuerdo a la aceptación por parte de Gran Bretaña de discutir el traspaso efectivo de soberanía, y obviamente Gran Bretaña rechaza esto. Por ese entonces gobernaba Isabel Perón, ¿no? Bueno, el gobierno inglés envía una misión económica para estudiar la explotación de los recursos naturales. Argentina protesta, dice que esta situación es de ruptura. Y finalmente, se da bastante tensión en ese entonces. Finalmente la misión llega en el año 76
y el Comité Jurídico de la OEA dice, protesta por esta cuestión. Argentina manda al destructor misil de la Armada Almirante Storni, que hace disparos de advertencia al buque de investigación británico. Y finalmente la presidenta mantiene reuniones con los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas, donde se emite un comunicado que entre otras cosas decía: el pueblo de la República debe estar advertido de que su gobierno, juntamente con las Fuerzas Armadas y demás organizaciones institucionales, comparten inquebrantablemente el celo de aquel por la defensa de la dignidad y los derechos de la nación, y que actuarán sin precipitación, pero con toda persistencia, la prudencia y la energía que sean necesarias para lograr la justicia. Bueno, el 24 de marzo cae el gobierno peronista y comienza el gobierno militar. La Asamblea de Naciones Unidas, mayoritariamente a favor de Argentina, reconoce que los continuos esfuerzos por parte del gobierno argentino en cuanto a buscar una solución en este conflicto. Ahí también se da a conocer el informe de esta británico que estipula que las reservas petrolíferas en las costas de Argentina es de 80 a 90 mil millones de barriles de hidrocarburo. En 1981 el grupo, ahí se da el tema, un tema interesante porque el grupo empresario Quality, donde ocupaba un puesto ejecutivo el esposo de Margaret Thatcher, toma el control accionario de la Falkland Island Company, la FIC que hablábamos recién. Ese año también llega al poder Galtieri, y ese año la Junta Militar encarga a un brigadier, un general y un almirante planificar una eventual operación militar de recuperación de las islas, que es aprobada esa propuesta el 16 de marzo, y la Junta finalmente decide llevar a cabo la recuperación de las islas, que debía ser incruenta y de breve duración, y bajo el más estricto secreto, para llevarse a cabo como máximo en el último cuatrimestre de 82, lo que fue más tarde la Operación Rosario, que originalmente estaba pensada para el 25 de mayo, pero bueno, los acontecimientos, como vamos a ver más adelante, precipitaron los hechos. En 1982 se da el último discurso de la canciller argentino ante la Asamblea de la ONU, donde dice: es evidente que ni las Malvinas pueden seguir siendo una colonia, ni la Argentina puede aceptar pasivamente que una parte de su territorio sea una de las últimas colonias. Y allí tenemos que mencionar un tema importante, que es lo que tiene que ver con el empresario Davidoff, ya que en el 79 la empresa Georgias del Sur, que está administrada por Constantino Davidoff, negocia con una empresa de Edimburgo con el objetivo de desguazar instalaciones de factorías balleneras instaladas en las Islas Georgias, y una vez que se firma ese convenio, avisa a las autoridades británicas que no presentan ninguna objeción. Es así que en 1982 Davidoff emprende su viaje a las Georgias con un grupo de obreros, avisa previamente, por supuesto, a la Cancillería, la embajada británica estaba al tanto de esa cuestión, y llega embarcado en el Baila Buen Suceso, que era un buque que no tenía ningún propósito militar, no tenía armamento y que solamente era utilizado con una cuestión comercial para llevar a estos obreros a la Georgia. La embajada autorizó, los obreros tenían también las tarjetas blancas, que como dijimos era el documento necesario para estar en las islas, y zarpa finalmente el 11 de marzo y llega a las Islas Georgia el 19 de marzo, estos 41 trabajadores de esta empresa. Allí no había militares, y los obreros hacen el izado de una pequeña bandera argentina, y al rato 4 hombres de las fuerzas británicas se presentan y le exigen que arrieran la bandera y que vayan a las islas a pedir un permiso de desembarco. Y allí entonces comienza la primera amenaza de fuerza, que es de parte de Gran Bretaña contra estos obreros que no tenían ningún propósito militar. El 20 de marzo el gobernador de las islas, Rex Hunt, informa a Londres que un grupo de civiles y militares había desembarcado en Puerto Leyte, allí en las Georgias, y había izado una bandera argentina y efectuado disparos, y que según él la Armada Argentina utilizaba a Davidoff para encubrir la presencia en las islas. El embajador británico de Buenos Aires, que anteriormente había sido notificado y no había presentado ninguna objeción sobre esta cuestión, empieza a ordenar para el gobierno argentino que busque una solución, que retire a esta gente, y se genera todo un conflicto diplomático. Y el 21 de marzo zarpa de Malvinas el buque Endurance con 22 marinos a bordo. Ahí vemos el primer movimiento de tropas que lo hace Gran Bretaña. El 22 de marzo la prensa británica empieza a fogonear esta cuestión, dice que habla de una invasión argentina a las Georgias.
El 23 de marzo se ubican 2 buques atómicos ingleses en los alrededores de las Islas Malvinas, lo que es, también se mueven buques con soldados, zarpan rumbo a las islas, y se ordena que se retire estos obreros de Argentina, del continente. Se envía el Bahía Paraíso para proteger a los civiles que no tenían armas, no tenían nada, y finalmente el 25 de marzo, Gran Bretaña decide alistar 7 buques a través de una orden de Margaret Thatcher para que vayan a la zona de Malvinas. Finalmente llega a las Georgias el Bahía Paraíso, que deja a 14 soldados argentinos para proteger a los obreros. Mientras tanto, en Puerto Belgrano se preparan los buques argentinos para llevar a cabo una posible acción de recuperación de las islas, lo que se había planificado anteriormente. Vemos que Gran Bretaña entonces a esta altura seguía mandando tropas, no quería negociar y aprovechaba este hecho de este conflicto para silenciar todo diálogo, ¿no? Finalmente, el 28 de marzo por la mañana zarpa la fuerza de desembarco argentina rumbo a las Islas Malvinas con 911 hombres a bordo que estaban en condiciones de el 1 de abril recuperar las islas. Gran Bretaña, por su parte, aprovisiona con alimentos y armamento para 70 días a sus buques y que parten de Gibraltar hacia el sur, lo que se llama la flota de avanzada. El 29 de marzo, Gran Bretaña envía rumbo a las Islas Malvinas el Fort Austin, un buque de abastecimiento, junto a 2 helicópteros y a un submarino atómico, el Spartan. El 30 de marzo, el Departamento de Estado norteamericano le hace saber al embajador argentino en Washington que sus servicios de inteligencia estaban al tanto de la operación de recuperación de las islas. El 31 de marzo, la flota argentina puso proa rumbo a 90 grados, lo que lo llevaría al norte de las Islas Malvinas, y ya se estaría en condiciones de desembarco el 2 de abril. Lo que se llamó la Operación Rosario, que debía ser, repito, sorpresiva, rápida e incruenta, pero bueno, que este primer objetivo no se cumple porque ya los ingleses lo estaban esperando, ya había movimientos de tropa. Mientras tanto, bueno, los ingleses siguen mandando transatlánticos, siguen mandando un submarino. Y finalmente llegamos al 1 de abril, donde a las 21:15 comienzan a ejecutarse las operaciones. Los comandos anfibios argentinos que estaban embarcados en el Santísima Trinidad son transbordados a botes de goma que los llevarían a la playa. Bueno, allí la suerte está echada, la recuperación de Malvinas ya había comenzado.